Bueno, mientras que estamos cantando las alabanzas, yo estoy ahí en mi lugar, orando por ustedes y pensando, ¿quiénes vinieron hoy al servicio? ¿Cómo vinieron hoy al servicio? Hay personas que vinieron con muchos problemas, hay personas que traen mucha aflicción, hay personas que vienen heridas, lastimadas, quizá con falta de esperanza. Y hay algunos de aquí que no vienen muy frecuentemente, quizá, porque todavía no han encontrado una razón suficiente para asistir y congregarse regularmente aquí, porque se preguntan quizá, pues ¿de qué se trata todo esto? ¿Y de qué me sirve venir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y nos hacemos toda esa serie de preguntas. ¿Por qué me pasa esto? Si voy a la iglesia, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Muchas veces tenemos así como unas crisis existenciales y nos hacemos ese tipo de preguntas. Y yo creo que el hacernos preguntas no es malo, es bueno, porque así, de esa manera, podemos abrir nuestro corazón para que Dios nos dé esas respuestas. Y espero que usted hoy encuentre esas respuestas junto conmigo a través de la palabra de Dios. Y para esto les voy a pedir que vayan abriendo su palabra, la Biblia, en el Salmo 139. Mientras que la abren, déjenme decirles acerca de este salmo. Este es una canción. No sé si sabían que los salmos, todo el conjunto de los 150 salmos que hay en su Biblia son canciones. Dios es bueno. Dios sabe lo que provoca la alabanza, lo que provoca la música. Y estos salmos fueron compuestos por diferentes autores, pero la mayoría de ellos fue compuesta por el rey David. Y en especial el Salmo 139 es uno de mis favoritos, porque me hace identificarme con este personaje, con el rey David. Y pienso a veces, ¿qué fue lo que lo inspiró para componer esta canción tan hermosa? Aquí cantamos canciones bien bonitas, como las que acabamos de escuchar. Pero ¿sabían ustedes acerca de la alabanza, acerca de las canciones, que hubo un tiempo en que no se cantaba nada en la iglesia? Más o menos en el tiempo de la Reforma, en los años 1600 después de Cristo, cuando la iglesia se estaba organizando, ellos pensaron, no, creo que no debemos de cantar. No, cantar en la iglesia parece que no es bueno. No cantaban por un tiempo. Y luego después dijeron, pues que cante una persona, porque entendieron que los salmos eran canciones. Empezaron a una persona a cantar. Y luego después decidieron, pues que cante toda la congregación. Y toda la congregación empezó a cantar, porque las alabanzas son para cantarse, los salmos son para cantarse. Después dijeron, ¿y por qué no incluimos algún instrumento? Y dijeron, ¿pero cuál instrumento será suficientemente santo para acompañar las alabanzas? Y dijeron, pues el piano, vamos a usar el piano. Entonces empezaron usando el piano. Y luego después dijeron, pero ¿por qué no acompañar con otros instrumentos? Porque la misma palabra dice que los salmos se acompañaban de diferentes instrumentos. Dijeron, bueno, pues empezaron a alabar a Dios con todos los instrumentos. Y así pasaron los años. La alabanza fue cambiando con el tiempo. Y ahorita llegamos al punto donde si cantamos los himnos que fueron compuestos más o menos en ese tiempo, decimos, no, pues que anticuado, a mí no me gustan esas. A mí me gustan las que están sonando ahorita actualmente. Y luego tenemos ese gusto personal del estilo, de la música, y son puras preferencias personales, pero no tiene nada que ver con que sea bíblico o no sea bíblico. Mire, por ejemplo, aquí los hermanos, más vale que no falten los que cantan aquí, porque si no nadie viene, hermanos, yo les voy a cantar con mariachi, porque a mí ese estilo es el que me gusta. Y yo respeto los estilos, pero fíjense, puedo cantarles un salmo con mariachi. Qué bonito, ¿verdad? Y luego se imaginan cantando aquí al pastor rap, un salmo acompañado. Pero es que la música no tiene tanto impacto o tanto poder, tanto significado como lo que dice la letra de las canciones. Entonces este salmo, es un salmo maravilloso, que nos trae respuesta a esos momentos difíciles de crisis existenciales. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿habrá propósito para el individuo?
¿Se preocupa Dios por la persona, por el individuo, o se preocupa solamente por los grandes eventos? Y encontramos en este salmo que Dios se preocupa por el individuo. Para Dios es tan importante. David lo entendió así y lo quiso hablar de esa manera, de su propia vida personal. Ahí vemos que en este salmo podemos darnos cuenta de que Dios sí se involucra con el individuo. A Dios le importa el individuo. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Porque Él nos conoce de una manera íntima. Y ahí vamos a ver en el versículo del 1 al 6, vamos a leer en el Salmo 139, por favor sígame ahí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En ese momento de crisis que el rey David estaba pasando, no sabemos en qué tiempo escribió esta canción, muy probablemente fue después de que ya lo habían establecido como rey, pero nos damos cuenta desde el versículo 1 cómo él le pide a Dios: examíname, tú me has examinado y conocido. Tú sabes cuándo salgo de la casa, cuándo me levanto, cuándo me acuesto, tú sabes todo de mí. Y vaya que si lo sabía. La vida de David, si usted se siente ahorita que está pasando por algo difícil, si usted siente que la vida está siendo un poco injusta con usted, si usted siente que no tiene sentido su vida, créame que David tenía muchas más razones para creerlo, porque Dios lo conocía, Dios sabía quién era, lo que hacía desde que se levantaba. Por ejemplo, encontramos, si nos ponemos a leer toda la historia de David, que abarca desde el primer libro de Samuel hasta Crónicas, y todavía muchas partes del Nuevo Testamento citan pasajes de la vida de David, entendemos que Dios sabía lo que él hacía. ¿Y qué hacía David? Hacía el trabajo de un pastor de ovejas. Desde su edad temprana, apenas era un niño, y luego un jovencito, un adolescente, cuando ya andaba llevando a todo ese rebaño de ovejas, buscando pastos buenos para alimentarlas, allá donde se encontraba solo, en el frío, en el calor, en el peligro de las fieras, porque vemos que David era un hombre que la vida lo moldeó, la vida lo preparó, el menor de 8 hermanos, y al que mandaban a que pastoreara las ovejas, el trabajo más, pues se puede decir, el más menos estimado, el menos estimado de los trabajos. Allá andaba solo por los montes, por los llanos, llevando a sus ovejas. Cuando de repente venía una fiera, un león o un oso, él lo peleaba con él y lo destruía, lo mataba para liberar a esas ovejas. Imagínense quién era. Dios sabía lo que David hacía y también sabía lo que David pensaba. ¿Qué pensaría David en aquellas noches solitarias cuando se encontraba observando las estrellas? Si ustedes leen el libro de los Salmos se van a dar cuenta. Ahí en el Salmo 8 decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Porque viendo las estrellas él se inspiraba y componía canciones y decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Imagínense. Qué palabras tan hermosas y tan impactantes. ¿Se ha puesto usted a meditar en el Señor? ¿Es el Señor el motivo de su meditación? Porque si es así, usted también pudiera componer canciones. Dios sabía dónde iba David, dónde andaba, cuáles eran sus caminos. No nada más fue pastor, él también fue soldado y también fue rey. Pero no solo eso, también se convirtió en un hombre lujurioso y pecador. Entonces Dios, en todos los caminos de David, Dios estaba, Dios lo sabía, lo conocía íntimamente. Dios conoce lo que hacemos también nosotros. Dios sabe lo que estamos pensando ahorita mismo. Yo ignoro lo que ustedes piensan acerca de este día, de las circunstancias que le están sucediendo. Probablemente conozco a alguno de ustedes y sé que está pasando por situaciones difíciles, pero no a todos los conozco íntimamente como Dios conocía a David.
Pero fíjese que tanto era el conocimiento de Dios acerca del individuo, que en el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, antes de que él hablara. Antes de que yo les diga la próxima frase, Dios ya sabe lo que les voy a decir. Y con todo mi corazón deseo que sea algo que les ayude a entender que sí hay propósito en este mundo, que la vida sí tiene sentido. Por esa razón él expresó en el versículo 6 esas palabras. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo es que Dios, siendo Él tan alto y sublime, tan perfecto y santo, me puede amar a mí, a una persona tan pecadora? ¿Cómo es? Se sorprendía Él, pero a la vez podía entender. Ahí en el Salmo 138:8, un versículo antes de entrar al 39, al Salmo 139, nos habla de que David entendía que él tenía un propósito para su vida. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Porque él llegó a entender que su vida tenía un propósito, que su vida tenía significado. Y también ahora vamos a pasar a la siguiente parte para saber cómo es que Dios se involucra o se interesa en el individuo y no nada más en los eventos grandes. Sabemos esto porque Él siempre está con nosotros y ahí vemos lo que es llamado la omnipresencia de Dios, que está con nosotros donde quiera que vamos. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Ha sentido usted en algún momento de su vida las ganas de largarse de todo esto? Pues créame que David lo entendía y no nada más lo deseó, sino que lo llevó a cabo. Él tuvo que irse, él tuvo que huir. ¿Por qué huía David? Porque había un rey, el rey anterior de él, el rey Saúl, que lo buscaba para asesinarlo. Él tuvo que pasar muchos años escondiéndose entre las montañas, entre los peñascos, en las cuevas, para evitar que sus enemigos lo mataran. ¿Usted cree que él no entendía de que Dios podía cuidarlo donde quiera que él iba? Dios lo protegió en todo ese tiempo. Fíjese lo que dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Usted y yo debemos entender esto. Por más que tratemos de huir de Dios, Él, a donde quiera que vayamos, va a estar. ¿A dónde se quisiera ir usted? Quizá dice, ya me quisiera ir de mi casa porque no me entienden. Ya quisiera dejar a mi esposo o ya quisiera dejar a mi esposa, irme a un lugar donde nadie me conozca. Es más, ya no quiero ir a esa iglesia para que los hermanos no sepan de mí. Bueno, se podrá huir de nosotros las personas, pero de Dios no puede huir. Porque Dios está en todas partes, en lo más oscuro, en los momentos más difíciles de su vida, cuando usted cree que se ha quedado sola o que se ha quedado solo, que nadie está con usted para ayudarlo, créame, allí está Dios. A lo mejor usted no lo percibe, porque las circunstancias son tan difíciles y tan duras, que dice usted, no, aquí yo no, nadie me ayuda, estoy solo, estoy sola. Pero no es así. Dios nunca nos desampara. Él lo prometió, dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es muy difícil saber por qué David, a pesar de tener todo este conocimiento, de llegar a una etapa de su vida donde se cumplen las promesas de Dios, cuando Dios lo mandó a ungir como rey, pasaron muchos años para que se llegara a ser una realidad. Sin embargo, Dios usó todo ese tiempo cuando él anduvo huyendo, usó todo ese tiempo para formar el carácter de David. A Dios no se le pasa nada por alto. ¿Ustedes creen que fue casualidad que el rey Saúl quisiera matarlo para que él huyera? No es así. A Dios mismo fue el que provocó esa situación. ¿Por qué creen que lo hizo? Para formar a David. Y mire cómo vemos que en ese momento tan oscuro,
cuando él creía que estaba solo, que nadie lo acompañaba. En ese momento tan difícil, cuando su vida estaba en riesgo, cuando tenía muchos enemigos, cuando él no veía que Dios cumplía las promesas, fue cuando él se inspiró en escribir muchos de los salmos que ustedes tienen en su palabra. Aproximadamente 73 salmos dicen que David escribió de los 150 salmos que hay ahí. Entonces imagínese, ¿habría valido la pena? Pregúntese, ¿por qué Dios fue tan injusto con David? Dios no fue injusto con David. Dios no es injusto. Dios permitió que él pasara por todas esas situaciones para que nosotros encontráramos nuestra identidad en los salmos, que es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pues imagínense, si él no hubiera pasado por todas esas dificultades, nosotros no podíamos gozar de este tesoro, de esta palabra que nos levanta y nos alienta en momentos de dificultad. ¿Cuántos de ustedes han dejado lágrimas ahí en la palabra de Dios, en los salmos? Cuando ustedes llorando vienen a la Biblia y le dicen, Señor, ayúdame porque no entiendo las circunstancias que están pasando, y usted llora y la palabra le trae el consuelo, le trae esperanza. ¿Qué sería la Biblia sin el libro de los Salmos? No tendríamos toda la película completa. Fíjese, yo pienso acerca de nosotros que somos piezas de un gran rompecabezas, que Dios está formando y para mostrarnos al final esa imagen, esa obra maestra. Imagínese un rompecabezas que ya está a punto de terminar, pero falta una pieza que va a unir a las otras. Falta usted allí en el rompecabezas. El Dios de todo, que todo lo sabe, de todo poder, que es omnipresente, que es omnipotente. Él quiere que usted entienda que tiene propósito para esta vida y que usted tiene que tarde o temprano ser puesto en ese rompecabezas que está incompleto. Así vea su vida. Parece que David lo entendió. Él entendió que todo lo que vivió, que cada situación difícil que pasó, era parte del plan de Dios para completar su propósito. Y luego también sabemos que Dios se involucra con el individuo, porque Dios mismo fue el que creó a David. Dios lo creó a usted. Usted no es un accidente. Usted no está aquí por pura casualidad. Mire, lea conmigo del versículo 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Usted podría tener esa admiración al darse cuenta de que su vida no es una casualidad. Pudiera expresar esas palabras que expresó él con tanta inspiración, de decir, el Señor mismo se tomó el tiempo de formarme a mí. Dios no se equivoca y somos valiosos para Él. Somos tan valiosos. Miren lo que dice Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El valor que tenemos para Dios es tan grande que Dios quiere, a través de las situaciones difíciles, formarnos para que nosotros seamos parte de un todo y que mi vida a usted le edifique y que su vida a mí me edifique. Pero no sé por qué la gente siempre está culpando a Dios por la forma en que es y nunca están conformes como Dios los creó. Los altos quieren ser más chaparros, los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren subir de peso, las güeras quieren ser morenas, ¿verdad? Y luego queremos que tener la nariz más pequeña, queremos que nuestros labios sean más anchos, por eso nos tomamos esas fotos con el filtro para que nos salgan los labios bastante anchos. No, nunca estamos conformes. ¿Por qué no estamos conformes? Deberíamos de estar agradecidos porque estuvimos en la mente de Dios antes de que fuéramos formados y durante el proceso de la formación del bebé en el vientre. No somos una casualidad.
Mire, Jeremías lo sabía, Dios se lo dijo en el capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí vemos el propósito de Jeremías. Nosotros no somos casualidad, estamos aquí por la voluntad de Dios. Si todavía no me cree, mire lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, sino de Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. ¿Cómo se tomó el tiempo de diseñarlo a usted? Y todavía usted dice, no, pues no me gusta cómo soy. Es que, hermana, usted no me ha visto cómo me veo en el espejo. No, no la he visto a usted, pero me he visto yo y tampoco me gusta cómo me veo. Fíjese, esta mañana simplemente no hallaba cómo acomodarme aquí porque se me veía una calva aquí. Se me está cayendo el pelo por aquí, pero me está saliendo por acá. Y digo, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entiendo, ¿verdad? Y dicen, hay cosas que nos desagradan de nuestra persona. Pero Dios le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David, porque Samuel quería ungir al más guapo, al más fuerte, al más alto. Dijo, este va a ser el ungido de Dios. Y Dios le dice, no, ese no es. No te fijes en su cuerpo, no te fijes en la apariencia de él, porque Dios no mira eso, Dios mira en lo que hay adentro del corazón. Por eso es que a pesar de ser un hombre tan pecador, Dios tuvo misericordia de él, porque David tenía un corazón que era fácil de arrepentirse. Pedía perdón por sus pecados, y eso lo podemos ver en el Salmo 51, no sé cuántos han llorado con ese salmo, a cuántos los ha convencido el Espíritu Santo de pecado leyendo el Salmo 51, donde le dice, lávame, lávame más de mi maldad, límpiame de todos mis pecados. Ay, hermanos, son tantas las cosas de este mundo que nos distraen, haciéndonos pensar que nosotros no tenemos algo importante que hacer en esta vida. Créame, no somos un accidente. Dios no crea personas desechables. Usted, así como es, con esas cualidades que Dios le dio, con esas características, como sea que esté su cuerpo, no importa, lo importante es el impacto que usted, un hijo de Dios, una persona de fe, va a traer, va a llevarle a otra persona que es incrédula y que está perdida en el mundo. Así la va a usar Dios, o así lo va a usar Dios. Por mucho tiempo yo tenía mucho temor y me sentía con la autoestima muy baja, pensando en que no era suficientemente bonita como para que la gente me pusiera atención, y que mi voz no era suficientemente buena como para que la gente escuchara lo que les iba a decir de parte de Dios. Pero Dios me mostró otra cosa con el tiempo. Dios me fue formando a través de la vida, a través de las situaciones difíciles. No nada más usted ha sufrido. Usted no es la única persona en este mundo que está pasando por dificultades. Todos las hemos pasado. Por mucho tiempo me pregunté por qué yo y por qué así me tocó a mí. Ahora lo entiendo. Si no hubiera Dios pasado mi vida por todas esas cosas, yo no hubiera sido formada de tal manera que yo pudiera venir a presentarle este día este mensaje. Si yo no hubiera entendido el amor tan grande que Dios me tenía, que me formó con tanta paciencia, con tanta atención y con tanto cuidado, no hubiera rendido mi vida a Él. Pero cuando el Espíritu Santo vino y me hizo entender que yo era una persona valiosa para Dios y que yo venía a completar una obra, quizá no para miles y miles de personas, pero para una familia mi vida fue un regalo. Para mis padres mi vida fue un regalo. Para mi familia, para mis hermanas, para mi comunidad, para mi iglesia, mi vida, mis talentos, los dones que Dios me dio son un regalo. Recíbalo de parte de Dios. Yo cuando lo veo a usted, cuando veo a los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, le digo al Señor, gracias, gracias por esta persona, porque es un regalo para nosotros. Dios es tan bueno, hermanos. Créale a Dios. Venimos en una variedad muy amplia para abarcar todas las situaciones de la vida. Cada uno de nosotros, el don que tiene usted, aunque sea por pequeño que esté, ese me sirve, ese le sirve aquí a cada uno de mis hermanos.
entonces ¿por qué no lo ponemos en práctica? Más bien debemos de pensar, ¿por qué me ama tanto Dios? ¿Por qué soy tan valiosa? ¿Por qué es tan valioso usted para Dios? Somos un regalo. Es increíble cómo nos ama Dios. Con razón David decía esas palabras tan bellas. Sí se fijó en la última parte que dice, cuán grande es la suma de estos pensamientos. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar, más que la arena, despierto y aún estoy contigo. No podemos escaparnos de Dios, Él todo lo sabe y Él nos ama y nos creó de la manera como somos. Yo no he pasado las cosas, las aflicciones que usted ha pasado, usted no ha pasado las que yo he pasado, pero esas cosas que Dios permitió que le pasaran son para formarlo, para formar su carácter, para que usted llegue a ser una persona de fe, una persona que impacte al mundo entero. Ahora vamos a leer la parte del Salmo, del versículo 19 al 24. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Miren, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la vida de David, a la forma como ellos percibían la palabra de Dios en ese tiempo, que ellos vivían solamente bajo la ley, estaban bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente, así él percibía a sus enemigos. Pero era en su manera de demostrarle a Dios que él no se complacía en la maldad de los demás, que él sabía que era diferente, que él sabía que una persona especial, por esa razón él estaba en contra de los que blasfemaban contra Dios. Muchos de nosotros todavía no entendemos eso. Muchas veces nosotros nos mezclamos con esas personas que blasfeman el nombre de Dios. Entonces, este salmo para esas personas que blasfeman el nombre debe de causarles temblor. Pero a los que creemos en Dios y tenemos la fe puesta en un Dios vivo, en el Dios que nos creó, debe de causarnos consuelo. Nosotros ahora ya en el Nuevo Testamento entendemos que Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos buscar el bien de aquellos que nos aborrecen, de orar por los que nos ofenden, de perdonar a los que nos hacen daño. Dios es bueno, la Biblia es una revelación progresiva de Dios y así es como la debemos ver. Por esa razón es tan importante que meditemos en ella de día y de noche, así como le dijo Dios a Josué, que debía meditar en su palabra día y de noche, porque así es como nosotros encontramos el verdadero sentido de la vida. Así es como nosotros entendemos el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. De otra manera no se puede. A veces alguno de ustedes ha pasado por cosas tan difíciles que uno no haya palabras para expresarle la compasión que uno siente. Pero déjeme decirle que Dios entiende esa situación por la que está pasando. Dios sabe por lo que usted sufre. Dios sabe su dolor, que ese dolor que tiene, o que esos problemas que tiene, o que ese pecado tan grande que tiene, que usted piensa, no, Dios a mí no me va a perdonar. Dios lo entiende, Dios lo sabe. David no era perfecto. Fíjese, ¿cómo es posible? Aquí en la vida nosotros apreciamos las cosas que son perfectas. Para darle a una persona una posición tenemos que ver todo su resumen, todo su currículum, para ver si es una persona apta para eso. Debe ser una persona totalmente íntegra, que no haya cometido errores, ¿verdad? Que tenga todo el conocimiento del área que va a dedicarse, pero con Dios las cosas no son así. Dios usa a los más imperfectos, a los más pecadores, para llevar a cabo planes que Él tiene, porque no quiere que la gloria sea de los hombres, sino de Dios. Fíjese cómo es posible que Dios haya usado a David, siendo que él cometió adulterio y que mandó asesinar a un hombre que era su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Ha hecho usted alguna cosa tan mala que piensa que Dios no le va a perdonar? ¿Ha cometido o está cometiendo un pecado que usted cree que Dios no le va a perdonar?
Usted no tiene que decirle a Dios el pecado que está cometiendo. Usted más bien tiene que decirle a Dios por qué lo está haciendo y decirle, Señor, perdóname, ya no lo quiero volver a hacer. Eso es lo que le debemos decir a Dios, y eso es lo que David le dijo. Por esa razón, Dios lo usó a pesar de ese error tan grande, de esa caída, de ese pecado. Se desvió por un momento, pero Dios lo restauró, porque él pudo pedirle perdón a Dios. Si usted está practicando alguna cosa que va en contra de la palabra de Dios, y usted lo sabe, usted sabe que eso no está bien, esa cosa que estás practicando, esa adicción que estás practicando, ese pecado que estás cometiendo, Dios lo sabe. Dígale dentro de su corazón, Señor, lo estoy haciendo por... Usted complete la frase, ¿por qué lo está haciendo? Pregúntese a sí mismo. Fíjese, en la última parte del Salmo, ahí vemos en el versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí podemos ver ese corazón conforme al corazón de Dios. Ese hombre pecador, conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es que una persona puede venir a ocupar un lugar tan alto, de llegar a ser rey de una nación, siendo que es un hombre pecador? Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios en eso, en que él se arrepentía, en que él tenía la capacidad o el entendimiento de decirle, Señor, cometí un error, me equivoqué, no me deseches, examíname. Cuando usted entiende su pecado y se lo trae delante de Dios, Él lo puede perdonar, Él lo va a perdonar y Él lo va a restaurar para que usted sea esa persona que Dios tenía la intención que fuera. Él no lo va a despreciar, Él no lo va a desechar. Alguno de ustedes, a lo mejor a mí me desecharía si supiera parte de mi pasado. Por eso no se los cuento. Pero Dios no me desechó. Aquí estoy, por la pura gracia y la misericordia de Dios. De eso malo que pasé, de ese error o de esos errores tan grandes que cometí, que finalmente me di cuenta de ellos porque le pedí a Dios, examíname, hazme ver cuál es mi pecado. Porque algunos de ustedes a lo mejor piensan, es que yo no le hago en mal a nadie, yo no he hecho nada malo. Pero Dios sabe que sí, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado. Entonces sí tenemos mucho de lo cual arrepentirnos. Si no alcanza a ver su pecado ahorita, dígale al Señor, examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y dígale, guíame en el camino eterno. Porque si usted no llega a este entendimiento de pedirle a Dios que lo examine y que lo transforme y que lo pruebe, usted va a ser considerado como los que leímos en los versículos anteriores, una persona enemiga de Dios, una persona que rechaza a Dios, una persona que se revela a Dios, y para ellos el fin no es bueno. Entonces debemos nosotros de pedirle a Dios, muéstrame mi pecado, abra su corazón y dígale, ayúdame a entender mi pecado.